Y ya estamos todos en la mesa, como para poder tomar el último café, justamente para poder estar conversando un poco de esta nueva situación que se va renovando cada periodo, Mechi, de los precios máximos, de los precios cuidados. Claro, adecuaciones. Exactamente. Porque el gobierno lo sigue extendiendo a estos programas, pero bueno, lo va adecuando. Ahora hay algunos aumentos, se han incorporado algunas marcas. Pero vamos a entender también cómo impacta todo esto en la economía del hogar, en la persona que está mirando el programa y todos los días tiene que ir al súper o al almacén. Le vamos a preguntar y vamos a charlarlo con Romina Ríos. Ahí la vemos, a la presidenta de la ONG Protectora Mendoza. Bienvenida, Romina. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Hola, Romina. ¿Cómo estás? Un placer de siempre. Y también gracias a Emanuel Aquicchi, director de Defensa del Consumidor de La Rioja. Hola, hola, Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bien. Bueno, se renueva otra vez, pero con algunas modificaciones, Romina. Esto es habitual ya, de agregarle algunos cambios, más allá de lo que son la autorización de aumentos, ¿no? Así es. Un poco, si lo ves en números redondos y en porcentaje, pareciera que no fuera mucho. Un 5%, un 6% en algunos productos. Pero realmente cuando vos esos aumentos los trasladás a la totalidad de la canasta o del carrito del consumidor, realmente hace un monto un poco importante en lo que es en el bolsillo de ese consumidor, sobre todo en aquellas familias obviamente que no están teniendo ingresos o que los mismos se han reducido abruptamente. Entonces ya es como una práctica habitual, se sigue manteniendo el programa, está bueno que se mantenga, pero al contrastarlo con la realidad vemos que es de difícil aplicación porque obviamente son siempre reticentes a querer cumplirlo. Entonces, bueno, pasa eso. Incluso la semana pasada estuve relevando algunas de las góndolas en algunos de los supermercados de acá de la provincia y justamente los productos que faltaban en las góndolas o de la marca que están promocionados en precios máximos son los que no estaban en la góndola. Claro. Habían de cualquier otra marca, incluso marcas que no eran conocidas o habituales en las góndolas, pero no estaban estos que están incluidos en precios máximos. Y justamente fueron los productos que sufrieron el aumento ahora con esta publicación en el día de ayer del Boletín Oficial. A ver, Emanuel, no sé si tenés a mano, ¿te acordás más o menos cuáles son esos productos que más cambios tuvieron el día de ayer en el anuncio? Bien, más que todo el aumento que se dio, bueno, a ver, primero hagamos un poquito de memoria. Sí. Están congelados desde marzo los precios y ya era insostenible la situación, tanto para los empresarios como para los supermercadistas. Siempre con el detonante, el aumento del dólar, eso equipara a todos los productos de la canasta básica, incluido también el combustible, ¿no? Que siempre se traslada a precio consumidor final en los productos, tanto la logística, es decir, el traslado de un lugar a otro de los productos, como así también la canasta básica en sí mismo. Sabemos que en algunos ha autorizado entre un 3, un 5, un 7%, dependiendo de los productos. Hablan ellos como novedad que se amplía el espectro de precios cuidados, precios máximos, con el tema de los productos para los celíacos, que eso allí sí me parece más que importante, porque el celíaco siempre tiene una frase, el celíaco, somos celíacos, no ricos, porque la verdad que los productos del celíaco, independientemente que son difíciles de conseguir, si bien la mayoría de los supermercados ya tienen góndolas especializadas, específicas para productos de celíacos, y la mayoría de los productos ya vienen sin TAC, pero se hace imposible en cuanto a los precios, y han tenido muchísimos problemas los celíacos en todas las restricciones, sobre todo de la mercadería, del ingreso de mercadería. Por allí, por ejemplo, en nuestra provincia somos muy dependientes de San Juan, de todo Cuyo, para que vengan los productos para celíacos, y muchas veces muchos de ellos no pudieron ingresar, entonces es una complicación. Y que bueno, tengan esta atención en cuanto al descuento, me parece bien. De todas formas, siempre llegamos al mismo análisis, y concuerdo con Romina, el tema de los precios cuidados ya ni siquiera tienen impacto en Buenos Aires, para que se den una idea. Ni siquiera tienen impacto en Buenos Aires, que por allí, sabemos que el gobierno nacional lanzan estos programas, o renuevan, o los actualizan, ya ni siquiera es unitario, ya ni siquiera existe para Buenos Aires, porque
ahora que estamos teniendo un poquito más de intervención nacional con el tema de tratamiento de deuda, vemos que la gente está endeudada hasta la coronilla. El porteño, sobre todo, que vive de tres trabajos, sí, le ha quedado la mitad de uno. ¿Por qué? Porque tiene un solo trabajo y cobra la mitad del sueldo. Entonces, estas políticas quizá de precios máximos, precios cuidados, tal vez nos sirvan de referencia para comparar, para tener, digamos, un parámetro. Encontrarnos en ese mano a mano, ¿no? Aquí que por ahí sí se encuentran en otros sectores. Romina, con respecto al relevamiento que comentabas que estabas haciendo, ¿fue relevamiento en la capital, en el interior también de la provincia de Mendoza? ¿Fue de carácter de relevamiento consultivo o de alguna otra manera? Nosotros lo hacemos habitualmente, es una tarea que hacemos habitualmente junto con los voluntarios. En épocas normales las hacíamos en distintos departamentos de la provincia. No alcanzábamos a llegar a los más alejados, por ejemplo en Malargüe, porque la distancia es muy larga y obviamente los gastos operativos siempre corren a cuenta de la asociación y no siempre tenemos fondos. Incluso este año todas las asociaciones estamos teniendo graves problemas porque no nos están haciendo los aportes, digamos, que corresponden por ley, entonces la mayoría de los gastos los afrontamos de nuestros bolsillos. Pero pudieron salir del Gran Mendoza, pudieron salir de... No, lo que hicimos ahora fue en el Gran Mendoza, que abarca lo que son aproximadamente 5 departamentos, que son los departamentos cabecera del Gran Mendoza. Bien. Fuera de eso no, porque obviamente ya necesitamos más permisos para circular, para movernos de un departamento al otro, pero lo que sí tenemos es el relevamiento de parte de los consumidores. Claro. Ya no sería oficial de quienes somos autoridades, pero sí de lo que los consumidores nos van enviando y que realmente es la herramienta que más utilizamos porque de esa manera abaratamos costos y nos llega la información fehaciente del vecino que compra en el supermercado de su zona y que sabe semana a semana la variación de precios que van viendo en las góndolas. Justamente de eso te quería preguntar, si hay mucha diferencia, porque muchos hablamos del centralismo de Buenos Aires hacia el interior, de la zona del AMBA, pero también en las provincias lo hemos notado, ¿no? De los lugares capitales hacia el interior de cada una de las provincias, también allí hay como una diferenciación. ¿Se nota allí también en Mendoza y le traslado también a Emanuel en La Rioja? Sí. Sí, se nota de departamento a departamento y obviamente de cadena a cadena de supermercados. Nosotros acá en Mendoza tenemos una que, obviamente tiene base, nació acá en Mendoza y demás, que tiene prácticamente una sucursal como mínimo en cada uno de los departamentos y es a la que acude porque siempre manejó mejores precios y demás, pero también es la primera que cuando remarca, aumenta y demás, les llega directamente al consumidor porque es el supermercado que tienen cerca en lo que es la villa cabecera de ese departamento. Pero sí, se nota esa diferenciación entre departamentos en muchos precios y eso es lo que también conlleva a que sea difícil hacer un control. ¿En La Rioja lo mismo o parecido o no, Emanuel? Se repite idénticamente el mismo patrón. Concuerdo también con Romina que hoy por hoy el consumidor se ha convertido en un fiscal voluntario de los precios, nos anotician de cualquier situación de aumento, incremento, lo que fuere, en tiempo real. Hoy con las comunicaciones eso es fundamental. Y el tema es que sí, o sea, de Buenos Aires a las provincias ya hay un incremento, y de las provincias a los departamentos, totalmente, eso se traslada. Más cuando hay prestación monopólica quizá de este servicio de supermercado, de venta de productos, en el interior provincial, eso se nota. También el consumidor está muy dependiente de ese supermercado, no tiene otra opción quizá, pero bueno, en lo que es a nivel provincial, capital, yo puedo decir que últimamente se han fortalecido el comercio de proximidad. Es impresionante cómo la gente, más que aislamiento, se ha acostumbrado a comprar en los negocios de proximidad y ya no tanto en los supermercados. Uno ve estadísticas a nivel nacional por cada provincia y cada vez va bajando más el consumo en los supermercados. Eso porque la gente opta más quizás por darle una mano al comercio local. A ver, siempre y cuando no nos maten con los precios. No sean descabellados.
Que no se aprovechen de la situación. Está el comerciante duro de barrio que tenemos que morir ahí, ¿viste? Y te cobran lo que ellos quieran. Pero mientras sea coherente los precios y calidad, yo creo que la gente está apostando más al comercio de barrio, ¿no? Romina, esta semana nos llamó la atención cuando hablábamos de aumentos de algunos productos y se hablaba del tomate, que el tomate nos sorprendió de cómo había aumentado de hasta un 172% y una diferencia muy grande también entre distintas provincias del país o lugares del país. Bueno, eso nos llamó la atención. ¿Se da en otros productos también, así como esas diferencias tan grandes de aumento y además que es imposible comprar tomate con un 172% de más caro, ¿no? Así es. Con lo que es frutas y verduras pasa los dos puntos que tenés como que influyen siempre en el precio, que son las que son estacionales y dependiendo de dónde vengan. Muchas veces, y ahí va haciendo punto a lo que tratamos anteriormente, porque la importancia de fortalecer o hacer políticas que ayuden a crecer a lo que son los productores regionales o los productores de cercanía. Porque de esa manera podrían abastecer a lo que son los comercios más chicos o comercios que quedan habitualmente en el mismo departamento y te evitas los costos de transporte y todo lo que implica que te van aumentando paso a paso en la cadena de comercialización, te van aumentando hasta llegar a un precio final alto. En el caso específico de las frutas y verduras pasa de manera similar. Una es la parte de la estacionalidad, las frutas y verduras que son de determinada estación aumentan considerablemente. Y el otro punto es dependiendo de dónde vienen esas frutas y esas verduras. Generalmente si son traídas del norte o en época de invierno las que se traen desde el sur, ya directamente se le aplica un costo bastante elevado extra, como sucede en este caso, bueno, con el tomate, con el zucchini, los zapallitos zucchini. Sucedió hace 2 meses con lo que era zanahoria, lo que era la cebolla, todo lo que es verdeo también tuvo un aumento bastante amplio. Y eso se nota. Nosotros en ese caso tenemos relevamientos hechos en lo que son las verdulerías de distintas zonas. No hacemos relevamiento dentro del supermercado de lo que son frutas y verduras, sino lo que es más que nada en la calle. Y también los relevamientos que nos facilitan los que son las personas que van a lo que es la feria, que es donde hacen la compra, digamos, al por mayor y en la que abastecen sus propias verdulerías. Y ahí también, bueno, ellos nos pasan, digamos, de primera línea los precios que están pagando, apenas están saliendo de lo que es el mercado cooperativo o la feria, como se dice acá en Mendoza. Así que con esos dos contrastamos y evidentemente sí, son esos los dos puntos, incluso ellos mismos te lo dicen, es como normal en esta época, normal para estos productos o no, pero lo que sí notan es que, bueno, obviamente no es lo mismo el 150% el año pasado, el anteaño, que hoy. Entonces, con la recesión que tenemos en cuanto a los ingresos, no hay paritarias, no hay aumentos, está todo parado y los pocos que tenían salario han disminuido, hace un combo como bastante complicado para lo que es la realidad del consumidor. Romina, una pregunta cortita. ¿Después tiene regreso ese precio que hablábamos? Por lo estacional sube, aumenta de manera desmedida o por alguna situación climatológica. Después obviamente que tiende a bajar, pero ¿recupera ese precio que tenía antes o se queda ahí a la mitad, gana un poco de terreno? Yo creo que va ganando siempre terreno. Eso después ya tenemos menos datos con respecto a eso, pero creo que siempre va quedando un escaloncito arriba. A mí también eso, digamos, a mí me queda esa sensación también. Pero, sí, a mí me queda esa sensación. Emanuel, yo lo saco un ratito del tema de precios máximos, después Mariana, no sé si tenés más para preguntar sobre este tema, pero en estos últimos días también nos llamó la atención y hemos comentado de mucha gente que ha comprado, hoy se compra mucho online, es lo que más se está haciendo, y que ha recibido respuestas insólitas de acuerdo a lo que ha comprado. Bueno, esta semana contábamos, sobre todo, por ejemplo, en la empresa Mercado Libre, que ya hubo como varios errores, lo llamamos, o no sé cómo llamarlo, pero la cuestión es gente que invierte mucho dinero y recibe en su casa no lo que había comprado. ¿Hay muchas denuncias con respecto a esto, Emanuel? Bueno, vos nos contarás en La Rioja, pero Romina igual también en Mendoza. Sí, yo creo que se repite. A ver, se ha potenciado el consumo del servicio de Mercado Libre en todo este periodo para la compra de toda clase de productos. Pero ¿qué pasa? Al no estar legislada la compra-venta online, digamos, está muy limitado el ámbito protector en cuanto a consumidor. Es lo mismo comprar en un kiosco de un barrio que comprar en Mercado Libre, y sabemos que los riesgos son totalmente diferentes, son totalmente diferentes.
el que compra online tiene que dar número de CBU, datos de la tarjeta, y esto da lugar a ciberdelitos que están al orden del día. Es impresionante. Uno dice, ¿cómo puede ser que una persona dé el token del home banking de su cuenta? Y no sé cómo hacen, qué artilugios tienen, pero la gente termina dando, sacan créditos de su cuenta, se las transfieren a otra. Eso, la verdad que al no estar legislado y no tener normas realmente ejemplificadoras al respecto, da lugar a estas cuestiones. Más cuando, por ejemplo, compras en Mercado Libre, la oferta dice una cosa, te facturan otra, pedís un producto, te mandan... el otro día, acá pasó, es muy gracioso, comprar un celular, le llegó un mazo de cartas. O sea... Sí, pero sí, contábamos de una persona que compró una soldadora y le llegó una frazada sucia, el otro día una computadora y le llegó una botella de licor. ¿Viste? Bueno, y aparte, Romina, mientras más se usa, más posibilidades hay, ¿no? De conocer estas historias, digo, a la mayor cantidad de utilización, por ahí aparecen más estas estafas virtuales. Así es, y lo que tenemos también que hacer hincapié y demás, que Mercado Libre se ha transformado, ya viene hace muchos años pisando fuerte, pero se ha transformado en una empresa que acapara primero de una punta a la otra del país y podés vos incluso comprar de la A a la Z, comprar y vender de la A a la Z cualquier cosa. Sí. Entonces eso te lleva a que publicidad, marketing y demás te lleva a que vayas a Mercado Libre, seas comprador o vendedor. Sí, es verdad. Entonces te acaparan totalmente lo que es el comercio electrónico. El problema es, gravemente, nosotros tenemos todo el tiempo reclamos, denuncias o consultas de lo que es cuando hay un reclamo como este el que mencionan, ¿cómo se hace el reclamo? ¿Cómo me hacen la devolución del dinero? ¿Cómo hago? Y está el problema entre tarjeta de crédito, entre Mercado Libre y Mercado Pago, que es otra plataforma también para hacer pagos y demás. ¿Quién se queda la plata? ¿Quién no me la devolvió a tiempo? ¿Se la sacaron al vendedor? ¿El vendedor recibió ese dinero? ¿Le bloquearon el dinero? Yo en mi tarjeta todavía no lo veo, llamo al banco y no lo veo, y pasan 3, 4, 5 meses y el consumidor todavía no tiene el dinero de la devolución de esa compra que realizó en ningún lado. Entonces esa plata, ¿quién la tiene? ¿O quién la está usando? Porque básicamente están usando dinero ajeno para vaya a saber qué cosa. No vamos a hacer afirmaciones porque no tenemos pruebas, pero... Les comento, chicos, que por ejemplo acá en La Rioja ya hay abogado de Mercado Libre, ya hay un representante legal, entonces cualquier denuncia que tenemos ya directamente lo canalizamos por él y eso yo creo que achica el camino, viste, el tema de que por lo menos tenés ahí. Paréntesis, también hemos recibido algunos reclamos con tarjeta, en este caso no de Mercado Libre, pero sí algunas compras, algunos reclamos, que sale satisfactorio el reclamo ante la tarjeta, ante el banco, pero nunca, lo que decía Romina, nunca está la devolución de la plata, o tarda muchísimo, es decir, sí, tenés razón, pero la plata, bueno, seguí buscando en otro lugar a dónde está, porque no impacta, al menos en la cuenta, seguramente después con el tiempo. Ya que estamos y hacemos los reclamos, ¿qué pasa con el ahora 12 y el ahora 18? Porque están presentes, se presentan como los programas, pero no son aquellos que el vaso de agua salía a 100 pesos y te lo daban en 12 cuotas. No. Es decir, te lo dan en 12 cuotas, pero te cobran un 30, 35, 25, bueno, dependiendo del comercio, con un recargo, que ese no era el espíritu del programa, tengo entendido. Exacto. Sí, básicamente lo que tratan es de hacer, digamos, la promoción o la publicidad del programa como siempre se hizo con el nombre, trasladando el nombre. Ahora 12, ahora 18, ahora 24. El problema es que las condiciones no son las mismas y justamente estas condiciones están en la letra pequeña de cualquier programa que se aplica. Asimismo también cuando empezaron a cortar, digamos, a achicar la cantidad de productos a los cuales podías acceder con los mismos. La última vez pasó con el tema de los celulares, que fueron dejados de lado para entrar a otro programa, en teoría más beneficioso. Entonces, cuando el consumidor va a realmente hacer esa operación, no encontrás. Incluso yo he hecho la prueba, porque normalmente hago ese tipo de cosas, de hacer yo la prueba para ver qué es lo que se ofrece, qué es lo que no. Y en este caso era de lavarropas, y cada vez que accedes a hacer, no, esta marca no está incluida, no entra en el ahora 18,
este banco no. Queda como el esta gran tarjeta nombre, ¿no? no. Queda la gran marquesina y después, bueno, la letra chica, como dice. Aparte, ¿ustedes vieron alguna casa de electrodomésticos publicar o hacer propaganda de la hora 12? Ninguna. No, ninguna. Es verdad, no. Ninguna. Claro. Es más, nos ha tocado un caso de una señora que compró un calefón. Se atrasó unas cuotitas, tienen un número grosero. Cuando digo grosero, ¿cuánto le pueden llegar a cobrar ahora? Un grosero. Sí, no. ¿Cuánto? A ver, no sé, no se me ocurre. Es que... No sé, Manuel. Salía el calefón, 98.000 pesos le quieren cobrar ahora. Claro. Te iba a decir 100, digo, no, es una locura. 98, estabas en lo cierto. Esos son los abusos. Romina, Manuel, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros aquí en Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer Gracias a para los mí dos. poder participar. Gracias. Hasta Gracias. luego. Un placer. Hasta luego.